Bueno, y yo les comentaba que esta mañana, tal cual como estaba anunciado ya, el ministro de Economía de la Nación, Nicolás Dujovne, concurrió al Congreso, ministro de Hacienda es en realidad, a la Cámara de Diputados, al Congreso, donde hizo la presentación formal del presupuesto para el presupuesto nacional para el año 2019. De acuerdo a las estimaciones generales que se hicieron, el gobierno prevé para el año que viene una caída del 0,5% del Producto Bruto Interno, una inflación del 23%, sería más o menos la mitad de lo que será en este 2018, y el dólar estiman que va a estar arriba de 40 pesos, 40,10, estimó Dujovne. Ahora viene ya, como decía, en términos futboleros, la pelota está en el campo de los diputados nacionales y ahí la oposición al gobierno nacional va a tener un rol absolutamente preponderante. Vamos a hablar ahora con quien es el presidente del bloque Argentina Federal, nuestro comprovinciano, diputado nacional por Salta, el doctor Pablo Cosiner, sobre este tema. Hola Pablo, ¿cómo te va? Qué gusto. ¿Ah? ¿Se cortó? Bueno, vamos a restablecer la comunicación. Queremos hablar, como decía, con el diputado Pablo Cosiner. Él es el presidente de lo que es el presidente del bloque Argentina Federal, que va a tener, como decía, un protagonismo absoluto en el tema, porque así este bloque es el que responde, la mayoría de los legisladores, a los gobernadores, o sea que lo que vayan a decidir ellos va a ser fantástico. Ahora sí, me dice que ya está al aire el diputado nacional Pablo Cosiner, el presidente del bloque Argentina Federal. Hola Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Daniel? Muy buenas noches. Bueno, gracias por atendernos como siempre, Pablo. Bueno, antes que vayamos al tema del presupuesto, te quiero pedir tu reflexión, si tienes algo, me imagino que sí, obviamente, sobre esta inesperada y trágica muerte del gobernador, el ex gobernador constitucional de Córdoba, José Manuel de la Sota. Bueno, claramente creo que es una noticia que nos ha impactado a todos, más porque creo que de la Sota se constituía en un modelo de político desde el peronismo que estaba claramente columnado en una manera de pensar que estoy convencido que era lo que la Argentina necesita hacia el futuro, en el presente y hacia el futuro, ¿no? Él venía pregonando la necesidad de que los argentinos encontremos un proyecto de unidad nacional, de romper definitivamente con la grieta. El peronismo debía replantearse un montón de cuestiones, más o menos en la línea que venimos trabajando nosotros. De hecho, el equipo de él, que estaba muy cerca de Sergio Massa, y nuestro espacio político, venimos articulando agendas conjuntas durante todo este año. Entonces, este tipo de dirigentes políticos son estadistas que ven la política desde un contexto también nacional, internacional, regional, son los que hacen falta en la Argentina de hoy. Entonces esa pérdida se valoriza aún más, máximo en el caso de mi generación que comenzó haciendo política en la década del 80 con la recuperación de la democracia, donde él tuvo un protagonismo muy grande junto a Antonio Cafiero en el proceso de renovación del peronismo. Yo milité justamente para esa fórmula, Cafiero de la Sota en su momento. Tuve la oportunidad de estar muy cerca de su manera de pensar y tener varios diálogos con él, y luego lo he reencontrado en el Congreso de la Nación, pues, o sea, es diputada nacional dentro del bloque de Sergio Massa, así que hemos tenido la oportunidad también de hablar. Es una pérdida muy importante para la Argentina. Yo decía lo mismo, ¿no? Al comienzo del programa, haciendo referencia a esto, que él junto con Cafiero, con Carlos Grosso, y bueno, tuvieron la responsabilidad de... ¿Se cortó? Qué bacana. Ahí estamos, estamos ya, se nos interrumpe la comunicación, estamos dialogando con el diputado nacional Pablo Cosiner. Hacía referencia a la figura de José Manuel de la Sota, bueno, obvio,
todos recordamos el rol importantísimo que tuvo allá en la década del 80, fines del 80, con lo que fue la renovación peronista, junto a Antonio Cafiero y demás, ¿no? Un dirigente realmente, absolutamente inesperado, ¿no? Su trágica desaparición. Así que bueno, vamos a ver si recuperamos la comunicación con el diputado Cosiner para que nos metamos de lleno al tema de fondo, que es el presupuesto del año 2019, y como decía, el bloque que preside Pablo Cosiner va a tener un protagonismo absoluto, ¿eh? Porque allí van a tener que impulsar desde el Congreso los acuerdos políticos y económicos a los que llegaron los ministros de Economía y los gobernadores de cada una de las provincias, junto con el gobierno nacional. A ver si ahora tenemos la posibilidad de poder conversar tranquilo. Ahí te escucho, Pablo. Ahora sí. Sí. Te escucho. Bien, yo decía, ¿no?, que rescataba también ese protagonismo tan importante de la Sota ya con la renovación peronista, ¿no?, para dejar atrás esa historia que había tenido su final con la pérdida de la elección de Ítalo Luz de la mano del radicalismo. Pablo, nos metamos en el tema del presupuesto. Hoy el ministro Duhovne lo presentó y, como decía, la pelota está en el campo de ustedes. ¿Qué va a pasar con ese tema? Mira, yo tengo la sensación que la discusión del presupuesto más que económica es política, ¿no? Si uno se pone a profundizar algunos datos de este presupuesto, digamos, los niveles de proyección y metas son muy poco confiables, porque el gobierno viene de una falta de acierto respecto a las metas de este presupuesto y todo indica que las metas que se plantea para el presupuesto del año que viene también son muy difíciles de lograr. Un ejemplo, el tema del dólar. Pronosticar un dólar a 42 pesos cuando hoy está ya casi a 41 resulta medio utópico, y planificar una inflación del 25-26% con una inflación interanual que todavía no se sabe si va a estar en 42, 45, 50 también, ¿no? Con lo cual, me parece que más allá de estas proyecciones, a mí me parece que hay que poner un foco más que todo en este esfuerzo de diálogo que están haciendo los gobernadores, con la firma de una adenda al compromiso fiscal, donde este presupuesto prevé reducción de gastos, pero también incremento de recaudación a partir de algunas modificaciones acordadas, como impuesto a los sellos, ingreso bruto, ganancias y alguna manera de incrementar un poco el proceso de recaudación en un momento crítico de la Argentina. Por eso yo creo que es más un análisis político, decir, bueno, entre oposición y oficialismo vamos a ser capaces de administrar nuestras disidencias en este momento crítico que vive la Argentina, que vamos a priorizar nuestras visiones particulares, o no profundizar una crisis de la Argentina. Hoy lo que la Argentina necesita es recuperar confianza, que no la tiene a nivel internacional y a nivel local. Mi manera de pensar desde lo individual es que no tener presupuesto para la Argentina es profundizar esa falta de confianza. Yo creo que es preferible un mal presupuesto a no tenerlo, porque no tenerlo es negativo por donde se lo vea. Primero, porque habilita al gobierno a hacer cualquier cosa. Por ahí hay sectores de la oposición que yo no los entiendo cuando prefieren no tener presupuesto, porque no tener presupuesto técnicamente habilita al gobierno a hacer lo que quiera con la mayor recaudación el año que viene. Y por otro lado, a nivel institucional es muy malo. Nosotros hemos criticado mucho a quienes hoy gobiernan la Argentina. Cuando fueron en oposición en el 2011 no votaron el presupuesto y la Argentina quedó sin presupuesto. Hemos sido muy duros. Entonces, cometer el mismo error que criticamos en su momento también me parece muy congruente. Entonces, creo que hay que hacer todo el esfuerzo necesario, más allá de las debilidades de este presupuesto, en tratar de acordar algo como mínimo para garantizar una estabilidad institucional y esperar que la Argentina por lo menos encuentre un equilibrio, y después esperar el recambio institucional del año que viene, donde se votará un nuevo proyecto político. Exacto. Ahora, Pablo, la gran incógnita no solo para la clase dirigente política de las provincias, sino para el ciudadano de a pie, como yo le digo, es porque creo que por primera vez en mucho tiempo el ciudadano de a pie lo percibe en la piel, ¿no?, a esa situación de crisis. Y me preguntaban a mí, me decían, gente que a lo mejor nunca puso mucho interés en saber cómo se trataban los presupuestos y demás, y decían, voy a escuchar atentamente qué es lo que se trate, qué es lo que se haga, porque creo que al final nosotros los provincianos, las provincias, vamos a terminar siendo el pato de la boda del ajuste. Creo que ahí está el gran desafío de ustedes,
de vos como presidente del Bloque Argentina Federal de ver que esto no ocurra, Pablo. Sí, en realidad el problema de la Argentina sobrepasa el presupuesto, Daniel. O sea, el presupuesto es un dato indicativo, ningún presupuesto hizo un gobierno mejor o peor. Hemos tenido presupuestos con excelentes perspectivas y no hemos terminado bien. Digamos, este presupuesto, que tendría que ser el mejor presupuesto de la era Macri, por ser el último que va a ejecutar y que tendría que consolidar el cambio que le había prometido a los argentinos, sin lugar a duda va a ser el peor, porque no es un presupuesto que prevea crecimiento, porque va a tener la inflación presupuestada más alta, porque prevé un enfriamiento de la economía. Ahora, no es excusa para que el gobierno pueda mejorar. Nosotros vamos a tener que tener un equilibrio entre lo que pensamos íntimamente. Yo particularmente estoy en las antípodas de la visión económica de este gobierno, y también no darle los fundamentos al gobierno para decir que no lo dejan gobernar, porque también es muy fácil después, si nosotros rechazamos el presupuesto y decimos que no estamos de acuerdo con nada, el gobierno diga, ven, no me deja gobernar el peronismo. Y yo creo que con eso hay que terminar, ¿no? Creo que el peronismo ha tenido una actitud, por lo menos la mayoría, creo yo, muy racional en todo este tiempo, y el día que este gobierno tenga que rendir cuenta no le va a poder echar la culpa a nadie de que no lo ha dejado gobernar. Hoy hay un gobierno que está fracasando en su política económica porque claramente ha demostrado que tiene incapacidad de gestión. Nosotros estamos trabajando junto con los equipos económicos de los gobernadores en lo que es el consenso fiscal, en la adenda del consenso fiscal, que eso es la gestión que estamos haciendo para que se logre una serie de compensaciones a las provincias por la reducción de inversiones en las provincias que va a tener el presupuesto del año que viene. Con eso creemos, hemos estado hablando con el gobernador de Urtubey en los últimos días, que con eso vamos a lograr más o menos compensar ciertos fondos que las provincias están perdiendo, y después esperar que el gobierno dé un timonazo, un golpe de timón en su rumbo económico. No queda mucho por esperar. Es Macri quien está gobernando el país y él es el que debe dar las respuestas a los argentinos. Nosotros somos oposición, tenemos que controlar, tenemos que plantear nuestra posición, pero nosotros no gobernamos. Entonces, creo que esa responsabilidad la tiene que tener el presidente, que debe cumplir lo que le prometió a los argentinos. Ahora, Pablo, uno de los temas más que más le llega a la gente es, se va a retirar, la nación va a retirar el tema de los subsidios al transporte, y acá tanto el gobernador como el presidente de la Cámara de Diputados y otros dirigentes de la oposición nacional, digamos, aseguraron que si se retira el tema de los subsidios, el boleto colectivo tiene que valer cerca de 50 pesos. ¿Qué va a pasar con ese tema? ¿Ya está decidido que la nación se va de ese asunto? No, el gobernador ha dicho que la provincia de Salta va a hacerse cargo del tema del subsidio de la tarifa social, y que el gobierno va a hacer los esfuerzos necesarios para que esa situación no se dé. Yo descuento que así va a ser. Si no, el gobernador no hubiese manifestado su acuerdo en aprobar el presupuesto. Creo que sabe hasta dónde los recursos de la provincia pueden soportar. También es una situación injusta que todo el país esté subsidiando mayormente el boleto de la provincia de Buenos Aires. En tema de los subsidios, en algún momento había que sincerarlo. Ahora bien, creo que bueno, el gobernador Urtubey ha planteado de que, de acuerdo a este esquema, va a intervenir la provincia tanto en la tarifa social como en el subsidio al transporte, para que ese salto a ese precio que es impagable no se dé. Entonces, por eso es que el gobierno o el gobernador firma la adenda del compromiso fiscal, ¿no? Si no, no la firmaría. Yo creo que si el gobierno ve que no está en la capacidad económica de hacerse cargo de esta situación, el gobernador no firmaría este compromiso. Entonces, ha sido muy claro de que hay cuestiones que la provincia va a tener que hacerse cargo, y que con mucho esfuerzo el gobierno de Salta lo va a hacer. Ahora, diputado Cosiner, esa adenda con respecto al tema del transporte, ¿es la única que la provincia, al menos la de Salta, va a hacer, o hay otras consideraciones como adendar, digamos? Hay temas vinculados al impuesto a los sellos, que no se disminuye. Es una ratificación del compromiso fiscal firmado a fin del año pasado, que traía una disminución del impuesto a los sellos
eso se detiene para permitir que la provincia aumente los niveles de recaudación. Hay un tema vinculado a los aportes patronales que también se tenían que disminuir, que se mantienen. Hay un tema vinculado a la compensación del impuesto al débito y crédito bancario con impuesto a la ganancia, que también se deja sin efecto una serie de cuestiones de disminución de recaudación que estaba establecido en la reforma tributaria de comienzo de año por un tratamiento especial de impuesto a las ganancias, que se deja de lado, cuestión de que las provincias siguen siendo beneficiarias de la coparticipación de ese impuesto a las ganancias. Se está discutiendo el tema de bienes personales sobre el impuesto a los bienes en el exterior y aquellos que han sido objeto de blanqueo de capitales. Me parece que es importante que en este momento que vive la Argentina el esfuerzo lo hagan los sectores de mayor nivel de rentabilidad. O sea que se está tratando de compensar a mayor nivel de recaudación, que son todos impuestos que se coparticipan a las provincias, con eso compensar un poco la caída de la remisión de fondos a las provincias a través de la disminución del gasto, ¿no? Uh-huh. En obra pública, en Sí, subsidio, claro. en tarifas sociales, en el fondo de la soja. Ahora, Pablo, Ahora, para aclararte, sí. nosotros, en mi caso particular, no vamos a avanzar un metro más a aquello que tenga el acuerdo con el gobierno de la provincia. En eso venimos trabajando con el ministro de Economía, con el Guillermo Estrada, con el jefe de gabinete Fernando Ibarra y con el gobernador. Uh-huh. Nosotros avanzamos en la medida que lo que plantea el gobierno nacional tenga el acuerdo del gobierno de la provincia. En lo que no tenga el acuerdo de la provincia no vamos a avanzar. Ahora, ¿cómo ha sido cómo estimás que va a ser el comportamiento de los legisladores nacionales, tus pares por Salta, respecto de este tema? ¿Van a priorizar, en el caso tuyo queda claro, pero más o menos de acuerdo a lo que has conversado con ellos, van a priorizar la situación de la provincia o la cuestión partidaria a la hora de votar? Y la verdad que yo prefiero que lo expliquen ellos, Daniel, porque uno por ahí piensa que pueden votar de una manera y después terminan votando de otra. Entonces prefiero que cada uno diga qué es lo que tiene. Uh-huh. Es como vota, yo creo que es mejor que en este caso cada uno explique cómo piensan votar. Yo te vuelvo a decir, para mí en el análisis del presupuesto está en juego los recursos de las provincias también. Entonces, si uno es parte de un proyecto político y se ha presentado a la sociedad como parte de un proyecto, y en este caso trabaja en equipo con el gobernador portugués, y me parece que hay que trabajar de esa manera, y como yo te digo, en mi caso personal, hasta donde la provincia avance en los acuerdos, yo los voy a defender. En los casos que no haya acuerdos, no tendrá mi acompañamiento. Lo que tenga un acuerdo con el gobierno de la provincia tendrá un acompañamiento. La última con el tema presupuesto y luego una cortita con el tema político nacional, sí. Pablo. El gobierno es optimista y dice que piensa que todo octubre se podrá dar el debate en el ámbito legislativo y estiman diputados y senadores y estiman que para noviembre puede haber, habemos, como dice el Vaticano, habemos presupuesto. ¿Qué pensás? ¿Sos optimista con este tema? Ojalá que sea así, lo necesita el país, más allá, vuelvo a decir, de las diferencias, de saber, vuelvo a reiterar, estoy en el ámbito de la visión económica de Macri, creo que su rumbo económico lo está llevando al país a una situación muy difícil, pero el país necesita certezas, no es bueno que el país no tenga presupuesto, ojalá que en el mes de noviembre el presupuesto haya pasado el debate de la Cámara de Diputados y Senadores y el gobierno pueda concentrarse en hacer las cosas bien, y que el no tener presupuesto no sea una excusa para que el gobierno no avance, porque como el gobierno es como que siempre encuentra alguna excusa que le falta algo, ¿no? Le faltaba primero arreglar con los Joldao, no resolvió los problemas de la inversión, le faltaba la ley de blanqueo de capitales, tuvo una ley, no llegaron a la inversión, le faltaba la ley de reparación histórica, tuvo la ley de reparación histórica, no se resolvía, tuvo la reforma tributaria, tampoco, pidió el compromiso fiscal con la provincia, tampoco, y como que siempre le está faltando algo, ¿no? Y bueno, pero es como que casi el gobierno tuvo casi todo lo que pidió, entonces me parece que el gobierno tiene que empezar a hacerse cargo de los errores en la gestión, de la falta de proyecto. Creo que el problema que tiene la Argentina hoy es la falta de un proyecto económico. Entonces lo del presupuesto hay que tratar de agotarlo lo más rápido posible para que el gobierno en la última etapa de su gestión ponga toda su fuerza en esa gestión que falta, ¿no? Uh-huh. Nosotros tenemos que prepararnos para construir una alternativa política distinta a este gobierno que claramente ha fracasado. Uh-huh. Hablando de ese tema,
de hecho lo publico en nuestro portal en danielsalmoral.com, pero la información, la fuente es de la Política Online, y dice que en estos días el gobernador Urtubey va a desembarcar en Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, en una reunión donde van a participar importantes o conocidos, digamos, dirigentes gremiales como Viviani, Romero y otros, y sería su desembarco en la enorme provincia de Buenos Aires mirando a su campaña presidencial. ¿Qué hay para comentar sobre eso, Pablo? Mira, la semana pasada tuvimos una reunión con un grupo de dirigentes gremiales que se llama Movimiento de Acción Sindical Argentino, que son gremios importantes que no están adheridos a CGT, que tiene que ver con taxistas, Lucifuerza, ferroviarios, algunos sectores de mata, empleados legislativos, un grupo de gremios que está interesado en profundizar la relación con el gobernador de Urtubey. Ellos lo han invitado a Junín. En Junín se inaugura un centro cultural que no es una sede partidaria, sino que es una instancia abierta a la comunidad, que lo ha invitado al gobernador a participar. El gobernador va a estar el jueves en Junín, juntamente con parte de esta dirigencia gremial, y es parte de una actividad. Yo no le llamaría por ahí desembarco, sí, es una actividad importante, pero él ha tenido otras invitaciones y tiene otras invitaciones para empezar a trabajar en la provincia de Buenos Aires. Él está, vos sabés, un poco restringiendo lo que es actividad política electoral, lo que está tratando de mantener vínculos con determinados sectores de la sociedad, pero bueno, hay dirigentes o compañeros que ya empiezan a apostar de manera mucho más firme a esta posibilidad de la candidatura del gobernador Urtubey, y el jueves sí va a estar en Junín firmando un convenio fundamentalmente entre la Universidad de la provincia de Salta, de Administración Pública, y este centro cultural que tiene como objeto también la capacitación y la formación de profesionales. Entonces tiene que ver también con una actividad de tipo de extender las experiencias que viene haciendo en gestión el gobernador Urtubey en otros lugares, ¿no? Que lo viene haciendo también en turismo con otras provincias. Sí. Ahora, en ese tema, ¿no?, de los presidenciables del PJ, del peronismo, por ahí apareció el nombre de Miguel Ángel Pichetto. Y uno dice, che, pero Pichetto, ¿qué hace? Acaba de decir que más allá de los pedidos de desafuero a Cristina con este nuevo procesamiento y embargo y pedido de prisión preventiva de Bonadío, acaba de decir Pichetto que bajo ningún punto de vista la van a desaforar a Cristina. Y entonces uno dice, che, ¿y este así quiere ser candidato a presidente? ¿Cómo está el panorama dentro de lo que es hoy el mundo, el planeta del PJ en ese sentido, Pablo? Mira, son distintos perfiles, ¿no?, de personalidades. Yo creo que en el caso de Pichetto representa una manera de pensar un criterio en la Cámara de Senadores que no es el que hemos tenido en la Cámara de Diputados, en el caso de Vido, por ejemplo. Yo creo que eso, el tiempo también va a ir indicando la acumulación de procesamientos, si se dan, y los pedidos de juez o de cada juez irán marcando también la decisión que el Senado tenga que tomar. Nosotros en diputados tuvimos otro criterio distinto ante la acumulación de causas y los procesamientos respecto al tema debido. Pero bueno, creo que también hay diferencia entre los niveles de proyección a nivel de candidatura a presidente que pueda tener Sergio Massa, Juan Manuel Urtubey, el mismo gobernador Schiaretti. Creo que por ahí puede pasar lo que el peronismo pueda ofrecer como alternativa para el 2019. Obviamente que nosotros tenemos el corazón y la ficha puesta en lo que pueda construir Urtubey. A mí no me cabe duda de que es el dirigente de la Argentina hoy que mejor está interpretando la demanda de la sociedad en cuanto a la manera de plantear la política, sin fanatismos, y tendiendo el puente de diálogo, y planteando que la dirigencia que viene va a ser mucho más horizontal y menos de liderazgos tradicionales, y que el que apueste el diálogo en la Argentina gana, no pierda, tanto que creen mucho, que tratan de seguir construyendo sin sentido de grieta. Yo tengo mucha expectativa, mucha esperanza en lo que pueda construir de Juan Manuel Urtubey. Estoy trabajando a pleno en eso y tengo mucha fe de que pueda ser no solamente candidato a presidente de la Nación, sino presidente en el 2019. A presidente. Te voy a leer un mensaje que me manda
Sí. un oyente, la señora Catalina de Seriani, que vos sabés que es afiliada, ¿no? Es compañera, Sí. como dice, militante, no dirigente, dice la señora Seriani. Y dice, diputado, dice usted, dice ser peronista, un peronista tiene la obligación de convencer a sus pares de no permitir un atropello al pueblo y no olvidar que para nosotros el capital debe estar al servicio del país. ¿Mm? Que el diputado comprenda que es un representante de los intereses del pueblo y te pide tu reflexión sobre su comentario. Sí, yo coincido plenamente en la visión sobre lo que tiene que representar el capital dentro de una organización social y el rol del Estado como regulador también de las fricciones y las tensiones entre el capital y el interés social, pero creo que en este momento lo que debe prevalecer es la unidad de los argentinos. Nosotros como oposición debemos saber administrar nuestras diferencias con el gobierno nacional a pesar de estar en las antípodas, porque la Argentina vive momentos muy críticos y nadie sale ganando con la profundización de una crisis, menos los sectores más vulnerables, porque los sectores más vulnerables son los que tienen menos espalda para aguantar los fracasos de un gobierno. Entonces, tenemos que ser capaces de plantear nuestras diferencias, pero saberlas administrar, saber hasta cuándo se tensiona y cuándo se dialoga, y esperar nuestra instancia electoral para ahí demostrar que somos capaces de construir una nueva alternativa acá, como decía el general Perón, primero la patria, después el movimiento. Y desde esa pertenencia a un movimiento nacional justicialista, en estos momentos, son los momentos donde tenemos que priorizar el interés de nuestro país. Exactamente, ¿no? Eso es lo que creo está demandando la mayor parte de la sociedad del conjunto dirigencial argentino. Pablo, como siempre, gracias por tu gentileza, un gusto hablar con vos y seguiremos de cerca la marcha de lo que es el presupuesto, a ver si finalmente puede salir algo que dentro de esta crisis en la que estamos nos beneficie o por lo menos marque un poco el GPS por donde tenemos que transitar. Gracias, Pablo, te mando un abrazo. Un abrazo a vos, hasta luego. Adiós.